Hoy entiendo que el arrepentimiento es uno de los peores sentimientos que existen. Es querer volver en el tiempo y cambiarlo todo. Pero eso no es posible. Existen errores que son irreparables. ¿Y sabes cómo lo sé? Dejé que mi nieta fuera ofrecida a una entidad. Fui cómplice de todo. Y eso no tiene arreglo, solo arrepentimiento. No me juzguen. Sé que muchos de ustedes harían lo mismo. Nadie es santo. Si te gusta este tipo de relato, suscríbete al canal, dale like y comenta un hola. Me encantará saber que sigues acompañándonos. Este relato es muy fuerte, por eso no quiero ser identificada. Usaré el nombre ficticio de Victoria. Tuve 8 hijos, muchos nietos y también bisnietos. Después de terminar de criar a mis hijos y que cada uno siguiera su vida, pensé que por fin tendría paz. Creí que podría descansar, tal vez incluso viajar un poco, conocer otros lugares, disfrutar mis últimos años con ligereza. Con esa libertad, sin embargo, también vino la soledad. Me vi sola en casa, con las habitaciones silenciosas, las ollas demasiado limpias y el tiempo pasando despacio. Como una viuda anciana, sentí de nuevo el deseo de tener a un hombre a mi lado. No para que me cuidara, sino para compartir un café, un domingo soleado, una conversación al final del día. En los bailes de música ranchera que frecuentaba todos los sábados por la noche, conocí a Alfredo, un señor de mi edad que pronto llamó mi atención. Era alegre, simpático y adoraba bailar. Algunas veces en esos bailes él se acercaba y me invitaba a bailar. Durante uno de esos bailes me dijo: «Hola, querida, me gusta mucho bailar contigo, pero me gustaría conocerte mejor». Me quedé sin palabras, pero feliz por el cumplido. Respondí sonriendo: «Ah, mi viejo, yo también me gustaría conocerte mejor. ¿Eres de aquí?». Y él dijo: «Sí, nací aquí en México y vivo en esta misma ciudad». «¿Y tú?». Le respondí que también era de allí. Él sonrió y dijo: «Entonces somos vecinos». En ese instante sentí que algo diferente nacía dentro de mí. Hacía tiempo que nadie me miraba con ese tipo de cariño. Invité a Alfredo a almorzar en mi casa al día siguiente y él aceptó. Volví a casa esa noche con el corazón acelerado, encantada. Iba canturreando sola por la calle, como si hubiera vuelto a mis 20 años. Aunque era anciana, me sentía como una joven tonta, con mariposas en el estómago y un brillo nuevo en la mirada. Era como si la vida me estuviera dando una nueva oportunidad de vivir algo bonito. Pero lo que no sabía es que ese encantamiento me llevaría por caminos demasiado oscuros. Al día siguiente, me desperté temprano, animada como hacía mucho tiempo no me sentía. Era como si un nuevo capítulo de mi vida estuviera a punto de comenzar, y quería que todo estuviera perfecto. Me levanté de la cama con disposición, me puse mi delantal y fui directo a la cocina. Pero antes le di una buena limpieza a la casa. Barrí el suelo, quité el polvo de los muebles, cambié el mantel de la mesa por uno más bonito, con encajes en los bordes. Quería que la casa estuviera acogedora y ordenada, con ese olor a hogar que abraza. En la cocina, preparé un arroz rojo muy esmerado, de esos que llevan verduras coloridas y frijoles. Era una receta sencilla, pero la hice con todo el cariño del mundo, poniendo los mejores condimentos que tenía. Cociné despacio, probando cada detalle, pensando en cómo reaccionaría Alfredo al sentir el aroma entrando por la puerta. También hice una ensalada fresca con limón y aceite y un postre casero con leche y canela para que el almuerzo fuera aún más especial. Después de terminar todo, fui a arreglarme. Tomé un baño largo, de esos en los que aprovechas cada gota. Lavé mi cabello con mi champú favorito y dejé que se secara naturalmente, suelto. Corté y pinté mis uñas con un esmalte claro y delicado. Aunque era anciana, siempre fui coqueta, y ese día era diferente. No era solo un encuentro, era la oportunidad de volver a empezar. Fui al armario a buscar una ropa que me hiciera sentir bonita y femenina. Elegí un vestido con estampado de flores pequeñas, que me traía buenos recuerdos. Me puse mi perfume favorito, ese que guardaba para ocasiones especiales, y me coloqué un collar antiguo que gané en mi juventud.
Antes de que llegara la hora, encendí la radio y puse a sonar las mismas músicas rancheras que animaban los bailes. El sonido llenó la casa de alegría y expectativa. Me senté un poco, pero enseguida me levanté. La ansiedad no me dejaba quedarme quieta. Iba hasta el portón cada 5 minutos, con el corazón acelerado, comprobando si ya venía. Cada sonido de pasos o coche en la calle, mi pecho se llenaba de esperanza. Me sentía como una joven enamorada, soñando con el inicio de algo bonito, inocente, lleno de posibilidades. Él llegó. ¡Ah, qué guapo estaba! Un señor elegante, bien vestido, con el cabello peinado y un perfume suave que llenó el aire alrededor de la entrada. Tan educado, tan gentil. Mi corazón se aceleró. Corrí un poco hasta el portón para recibirlo con una sonrisa que ni siquiera pude esconder. «Hola, no te fijes en la casa, es sencilla», dije, un poco tímida, intentando disimular la ansiedad. «Quédate tranquila, doña Victoria, tu casa es muy acogedora», respondió con ese tono de voz calmado que me encantaba aún más. Entramos. Él elogió el olor de la comida y se sentó a la mesa con todo el respeto del mundo. Nos servimos con cuidado, intercambiando miradas y pequeñas sonrisas entre un bocado y otro. Parecía realmente interesado en mí, no solo por educación, sino por genuina curiosidad. El almuerzo siguió ligero, con elogios a la comida y pequeños comentarios sobre las flores en el jardín del frente. Después del almuerzo, fuimos a la sala. Preparé un café fresco y pusimos las tazas sobre la mesita de centro. Me senté a su lado, con el corazón aún acelerado. La conversación siguió de manera natural. «Entonces, ¿vives aquí sola?», preguntó. «Sí, ya crié a mis hijos. Todos están casados y tienen sus vidas. Ahora solo somos yo y mis pajaritos», respondí sonriendo. «Entiendo. Yo también vivo solo. Tuve un hijo que también se casó y hoy solo me encargo de mi bar». «¿En serio? ¿Tienes un bar?», dije sorprendida, abriendo los ojos. «Sí, ese bar donde nos conocimos el día del baile es mío». Mis ojos brillaron. «¿De verdad? Nunca me di cuenta. De hecho, me encanta ese lugar. Siempre me he sentido bien ahí». «Qué bueno saberlo. Doy muy duro para mantener el bar funcionando. La vida no es fácil, pero me gusta lo que hago». «¿Y tú trabajas en algo?». Hoy en día solo hago algunas costuras para ganar algo extra. A veces unos arreglos de pantalones, reformo vestidos antiguos, cosas sencillas». El silencio se instaló por unos segundos, pero no quería que la conversación muriera. «¿Y tú? ¿Eres católico, don Alfredo?». Él me miró serio, pero sin perder la gentileza. «No, doña Victoria, soy brujo, curandero, en realidad, me gusta el ocultismo, las cosas que la mayoría de las personas no ven. Trabajo con hierbas, rezos y estudios sobre espiritualidad desde hace años». «¿Y tú eres católica? ¿Tendrías algún problema con mi religión?». Me quedé sorprendida. De hecho, nunca había conocido a alguien que se declarara brujo tan abiertamente. Un escalofrío subió por mi espalda, tal vez por ignorancia, tal vez por miedo a lo desconocido. Pero disimulé. «Yo no tengo problema con ninguna religión, don Alfredo. Confieso que no conozco mucho sobre la tuya, pero tengo curiosidad. De hecho, me encantaría conocerla». Él sonrió con ternura, como quien reconoce la apertura de corazón. Yo, por dentro, aún me sentía un poco recelosa, pero había algo en él, tal vez la forma calmada, tal vez la mirada firme, que me daba una extraña seguridad. Aquella tarde fue una de las más agradables que viví en los últimos años. Conversamos mucho, reímos como dos jóvenes enamorados, bailamos en medio de la sala al son de las músicas rancheras que ambientaban nuestros sábados y bebimos un buen vino tinto. La conexión entre nosotros era ligera, espontánea. Cuando el sol ya se había escondido y el reloj marcaba las 8, él se despidió con un beso dulce, delicado, pero lleno de intención. Mi corazón parecía haber vuelto a la juventud. Pasé la noche suspirando por ese viejo encantador, abrazada a la almohada, como si aún sintiera el calor de sus brazos. Después de ese día,
Nos volvimos inseparables. Yo vivía en el bar con él, ayudando aquí y allá, mientras él comenzó a frecuentar mi casa con regularidad. Almorzaba conmigo, cenaba, a veces incluso dormía allí. Comenzamos un noviazgo sin alianza, sin pedido formal, pero sabíamos exactamente lo que teníamos. Era amor de verdad, en la madurez de la vida, y no había dudas entre nosotros. Era muy discreta. Siempre fui dueña de mi propio nariz y pensaba que no debía dar explicaciones a nadie, ni siquiera a mis hijos. Por eso, mantuve la relación en silencio. No por vergüenza, sino por protección. Era mi momento, mi felicidad, y quería vivirla intensamente, sin juicios. Después de unos 3 meses de noviazgo, Alfredo me invitó a conocer su casa. Acepté animada. La curiosidad me consumía. Después de todo, ya formaba parte de su vida. Pero aún no conocía el lugar donde vivía. La casa estaba en las afueras de la ciudad, casi en la zona rural. Era antigua, de madera oscura, con ventanas pequeñas y cortinas pesadas, siempre cerradas. El jardín estaba tomado por hierbas y plantas desconocidas, muchas de ellas con olor fuerte y apariencia exótica. En la veranda colgaban amuletos de protección y botellas de colores con líquidos extraños. Al entrar, el aire era más denso, cargado de un incienso que no pude identificar. Era como si allí hubiera una presencia que no se veía, pero que se sentía en la piel, en el pecho, en los huesos. Él me condujo por las habitaciones hasta llegar al sótano, que él llamaba templo. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío subió por las escaleras. El espacio estaba iluminado solo por velas rojas y negras dispuestas en círculos. En el centro había un altar de piedra oscura, con una copa dorada, una daga antigua y pequeñas calaveras que parecían reales. Alrededor estaban dispuestas ofrendas, frutas, bebidas, animales disecados y pedazos de carne fresca envueltos en paños rojos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, escritos con tinta oscura que más parecía sangre. El olor era fuerte, una mezcla de incienso, tierra mojada y algo que recordaba a carne cruda. También había muñecos de trapo con alfileres, atados con hilos rojos, y frascos con líquidos densos y oscuros, etiquetados con nombres en latín. «Aquí es donde me conecto con las fuerzas que me acompañan», dijo él con la voz más baja, casi solemne. «Es un lugar sagrado. Hago mis rituales aquí, mis ofrendas, mis curas, y a veces también mis pedidos». Me quedé estática. Nunca había visto nada igual. Parte de mí estaba fascinada, otra parte temerosa. Aquello no era juego. Era un mundo completamente diferente al mío. Pero allí, entre esas sombras y símbolos, Alfredo parecía en paz, como si estuviera en casa, en su esencia más verdadera. Él me miró con serenidad y preguntó: «¿Todavía quieres estar a mi lado, aunque sepas quién soy?» Y yo, a pesar del miedo, respondí con sinceridad: «Quiero, pero necesito entender, necesito aprender». Durante varios días, después de visitar la casa de Alfredo y ver ese templo sombrío con todos los símbolos, ofrendas y objetos extraños, me quedé profundamente abalada. Intenté olvidar, intenté relevar, diciéndome que eso formaba parte de su fe y que todos tienen derecho a sus creencias. Pero la verdad es que sentía miedo, un miedo que no se explicaba. Por las noches tenía escalofríos, pesadillas vívidas. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. A veces escuchaba ruidos en la casa, pasos, susurros. Y cada vez que recordaba esa sala oscura, llena de velas y figuras macabras, algo dentro de mí se estremecía. Nunca más quise volver allí. Aún así, continué en la relación. Pasaron 2 años desde aquel día, y a pesar de su religión, que nunca pude comprender del todo, Alfredo seguía siendo un hombre bueno, cariñoso, presente. Me hacía compañía, me cuidaba, y yo, a pesar de ese recelo en el fondo del corazón, lo amaba a mi manera. Me apegué a él, y la convivencia fue apagando parte del miedo, o tal vez fui yo intentando fingir que no existía.
Pero fue en ese año que ocurrió algo terrible, una tragedia que ninguna madre espera vivir. Perdí a una de mis hijas. Ella falleció de manera repentina, víctima de un infarto fulminante. Fue un shock para toda la familia. Era joven, saludable, llena de vida. Nadie lo esperaba. Dejó 4 hijos, 3 varones y una única niña, Mayara, de apenas 10 años. Mi yerno, completamente desorientado y sin saber cómo cuidar de todo solo, vino hasta mí con lágrimas en los ojos y me dijo: «Doña Victoria, no sé cómo criar a una niña. Los varones yo los manejo, pero Mayara, ella necesita a una mujer cerca». Fue muy triste verlos separarse. Mayara lloraba por sus hermanos y los niños por ella, pero en ese momento acepté. Me dije que sería bueno tener a una niña a mi lado, ayudándome con los quehaceres de la casa, haciéndome compañía en las noches silenciosas, trayéndome un poco de luz para ese luto tan pesado. Mayara era un ángel, una niña dulce, educada, cariñosa. Pronto nos llevamos muy bien. Me ayudaba a cocinar, barría la casa, me contaba historias de la escuela y dormía acurrucada conmigo en las noches frías. Tener a esa niña cerca renovó algo en mí, como si el dolor de la pérdida hubiera sido suavizado por su presencia tan ligera y amorosa. Con el tiempo, pensé que era hora de presentársela a Alfredo. Él formaba parte de mi vida, y Mayara también, así que era natural que se conocieran. Cuando se vieron por primera vez, ocurrió algo bonito. Se miraron con ternura. Alfredo sonrió ampliamente, esa sonrisa sincera que guardaba para momentos especiales, y Mayara, tímida pero curiosa, enseguida se acercó. Él elogió su cabello, le preguntó por la escuela, y ella, encantada, respondió todo con detalles. Se llevaron bien de inmediato. Vi en los ojos de ella una admiración inocente, y en los de él un cariño gentil. Eso me hizo feliz. Pensé que tal vez, con el tiempo, podríamos ser una familia, aunque fuera un tanto fuera de lo convencional. Con el paso del tiempo, ellos construyeron una amistad muy bonita y sincera. Alfredo trataba a Mayara con un cariño especial, casi como si fuera una nieta de verdad. Le leía historias antiguas para dormir, le contaba causos graciosos de los tiempos de juventud y le cantaba modas de viola con esa voz ronca y firme que encantaba a cualquiera. Mayara adoraba escucharlo. A veces se sentaba en su regazo o a su lado, con los ojitos brillando, mientras él tocaba la guitarra y le enseñaba pacientemente los primeros acordes. Ella aprendió rápido y, siendo aún una niña, ya podía acompañar algunas canciones sencillas. La complicidad entre ellos era algo bonito de ver. El tiempo fue pasando. Mayara creció ante nuestros ojos. Pasó por todas las fases de la infancia siendo una niña dulce, obediente y amorosa. Entró en la adolescencia sin grandes rebeldías y nunca me dio problemas. Era de esas jóvenes que daba gusto criar, respetuosa, sensible y con un corazón enorme. Pero cuando cumplió 17 años, comencé a notar cambios. Ya no era solo una niña que observaba el mundo. Tenía ganas de participar, de entender, de involucrarse. Y una de las cosas que más me asustó fue su creciente curiosidad por la religión de Alfredo. Aunque sin mi consentimiento, ella comenzó a demostrar un interés profundo por los rituales y símbolos que él usaba. Preguntaba sobre hierbas, velas, cantos antiguos. Quería saber qué significaban los objetos del templo de él, los hechizos, los encantamientos. Yo, como madre y abuela, pensaba que todo aquello era demasiado pesado para ella, una joven tan joven. Siempre consideré el ocultismo de Alfredo como algo demasiado sombrío, y en el fondo tenía miedo de que eso la cambiara. Pero Mayara insistía. Tenía una sed de conocimiento que rozaba la obsesión, y Alfredo, por su parte, se sentía encantado con el entusiasmo de ella. Sus ojos brillaban cada vez que ella preguntaba sobre los antiguos libros de magia, sobre los rituales secretos. Él se sentía valorado, comprendido. Finalmente alguien quería continuar su linaje espiritual. Y
Tal vez por vanidad u orgullo, él comenzó a incluir a Mayara en pequeños ritos, enseñándole cosas que, en mi opinión, nunca deberían haber sido enseñadas a una adolescente. Yo observaba todo con el corazón apretado, dividida entre el amor por mi nieta y el recelo profundo del camino que ella comenzaba a transitar. Después de que Mayara se conectó con el mundo sombrío y misterioso de Alfredo, noté que ella comenzó a cambiar, y no de manera sutil, sino de una forma que me hacía sentir un escalofrío en el fondo del alma. Poco a poco, comenzó a frecuentar el bar con más regularidad, no solo como acompañante, sino como empleada. Decía que quería ayudar a Alfredo, aprender a lidiar con el público, sentirse útil. Al principio no vi mal en ello, pero conforme el tiempo fue pasando, algo extraño comenzó a dibujarse ante mis ojos. Noté sus interacciones con los clientes, hombres mayores, generalmente solos, que frecuentaban el bar en busca de compañía y conversación. Mayara parecía saber exactamente qué decir, cómo sonreír, dónde tocar. Había una especie de malicia sutil en las miradas, en los gestos, y eso me incomodaba profundamente. Un día pasé por la acera y escuché su carcajada resonando desde adentro, pero no era la risa dulce de la niña que crié. Era algo distorsionado, una carcajada grave, cargada de algo que no podía explicar, perturbadora, gélida. Comencé a observarla mejor y me di cuenta de que había comenzado a fumar cigarrillos, algo que nunca antes había hecho. Y también bebía, a veces una copa de vino, a veces algo más fuerte, dependiendo de la compañía. Su ropa cambió repentinamente, vestidos cortos, escotados, maquillaje pesado, accesorios que recordaban a símbolos ocultos, y siempre ese perfume fuerte, dulce y empalagoso, que quedaba impregnado en la casa durante horas después de que ella regresara. Pero lo más extraño de todo era el contraste. En casa, Mayara seguía siendo mi dulce nietecita, gentil, educada, servicial. Me ayudaba con las tareas domésticas, me abrazaba, me decía que me amaba antes de dormir. Nada parecía fuera de lugar hasta que ella salía por la puerta en dirección al bar. Era como si algo se apoderara de ella en cuanto cruzaba esa calle, como si estuviera poseída por otra versión de sí misma, una versión que yo apenas reconocía. Comencé a temer no solo por ella, sino también por mí. Algo muy malo estaba ocurriendo y yo aún no sabía lo profundo que era. Una mañana sofocante, de esas que ya nacen pesadas y silenciosas, tomé valor y decidí hablar con Alfredo. El aire parecía denso a esa hora, como si algo invisible flotara por la casa. Él estaba sentado en el patio, fumando su cigarrillo lentamente, con la mirada perdida en algún punto de la nada. Mi bien, comencé con cautela. ¿Te has fijado en Mayara? Se comporta de forma diferente, extraña incluso. Él giró el rostro despacio, arqueando una ceja, con esa mirada que siempre mezclaba paciencia y desdén. «Ah, deja eso, Victoria. Siempre estás implicando a la niña. Ella está bien». «Alfredo, no es solo implicancia, yo lo veo. Ella está bebiendo, fumando, y cuando está en el bar contigo parece otra persona. Algo anda mal, lo siento aquí dentro». Señalé el pecho como si mi corazón estuviera tratando de alertarme desde hace tiempo. Él suspiró hondo, irritado. «Deja eso. Es la adolescencia. Se está volviendo mujer, se está descubriendo, eso es todo. Conversa con ella. Estoy seguro de que te dirá que está bien». Asentí en silencio, pero el malestar latía en mi cabeza. Cuando Mayara se levantó, con pasos arrastrados y ojos hundidos, la llamé para sentarse conmigo en la mesa de la cocina. Preparé un café fuerte y pan con mantequilla, en un intento de traer un poco de normalidad a esa mañana cargada. «Hola, nietecita, ¿dormiste bien?» Ella dio una sonrisa corta, sin mostrar los dientes. «Dormí bien, abuela. ¿Y tú?» «También, mi amor». Hice una pausa y la miré de forma suave. «¿Estás bien? Siento que has estado diferente». Ella frunció el ceño y tomó un sorbo del café. «Diferente,
¿Cómo, abuela? En el bar te veo actuando como adulta. Tus ojos ya no son los mismos. Hay algo extraño en tu mirada, como si una sombra te envolviera. Ella bajó los ojos, jugando con el borde de la taza. Y entonces, con la voz más baja, casi un susurro, respondió: Me siento normal, abuela. Pero últimamente he sentido unas cosas raras. Un cansancio muy grande, como si algo me chupara la energía. Mis espaldas duelen, mis articulaciones arden por la noche. A veces me despierto sudando, temblando, y hay más. Ella levantó un poco la manga de la blusa. En el brazo un hematoma oscuro, que parecía antiguo y nuevo al mismo tiempo. Esto apareció solo, y no es solo aquí. Tengo varios de estos, en las piernas, en la espalda. No sé qué está pasándome. Me quedé sin reacción por unos segundos. El miedo subió por mi espalda como un río helado. Aquello no era solo adolescencia. Aquello no era solo una fase. Había algo tomando el control de Mayara, algo invisible, cruel y sombrío. Y yo necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Después de esa conversación me quedé aún más preocupada, pero también más atenta. Comencé a observar con más cuidado la rutina de Alfredo con Mayara. Noté que, aproximadamente 3 veces por semana, iban hasta el templo que él mantenía en casa para hacer oraciones, ofrendas, trabajos espirituales, como él solía decir. En otros 2 días, Mayara trabajaba con él en el bar y pasaba los 2 restantes en casa conmigo. Fue entonces cuando percibí algo aún más perturbador. Durante algunas madrugadas, Alfredo se levantaba y se dirigía al cuarto de Mayara. En el silencio de la noche, en sigilo, lo seguí. Vi cuando él encendió 3 velas rojas y se sentó junto a la cama de ella, murmurando palabras bajas, casi como un susurro. Se quedaba allí, inmóvil, envuelto en la penumbra, diciendo cosas que yo no podía entender. Aquello me dio escalofríos. No sabía si era algún tipo de ritual o algo más. Él permanecía allí por casi 1 hora. Luego apagaba las velas y regresaba a nuestro cuarto como si nada hubiera pasado. Pensé en confrontarlo, pero el miedo me paralizó. No sabía qué esperar de él. Unos días después, Mayara entró en mi cuarto con el rostro abatido y los ojos húmedos. «Abuela, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, hija. Puedes hablar». Ella vaciló, se sentó en la orilla de mi cama y con la voz temblorosa comenzó. «Abuela, discúlpame por decirte esto. Ni siquiera sé cómo hablar, pero varias veces, durante la madrugada, veo a Alfredo en mi cuarto. Él se queda susurrando cosas. Yo finjo que estoy dormida porque tengo miedo, pero no sé qué está haciendo conmigo, o si ya hizo algo». Sentí por el tono de Mayara que ella se sentía abusada por Alfredo, pero yo no pensaba que podría ser eso. Sin embargo, de una vez por todas decidí hablar con Alfredo. Pasé el día entero ensayando qué decirle a Alfredo, tratando de encontrar una forma de confrontarlo sin perder el control, sin dejar que el miedo se notara. Necesitaba saber la verdad, necesitaba entender qué estaba pasando con Mayara, aunque eso me costara todo. Esa noche, Mayara dijo que quería ir a trabajar en el bar. Yo, aprensiva, intenté convencerla de lo contrario. Le dije que necesitaba descansar, que no sabíamos qué estaba pasando realmente con ella. Pero algo en ella estaba diferente, casi irreconocible. Fue cuando, de repente, ella gritó con una brutalidad que me cortó el alma. «¡Sí voy! ¡Sal de mi frente!». Aquella no era mi nieta. Aquella voz, aquella rabia en los ojos, algo estaba tomando el control de ella. Antes de que pudiera decir algo más, ella se vistió con una ropa ajustada, con un escote que nunca antes había usado, y salió de la casa fumando, con la mirada distante y una sonrisa extraña en los labios. Preocupada, fui tras ella. Cuando llegué al bar, lo que vi me dejó aún más inquieta. Mayara estaba carcajeándose de forma perturbadora, bailando de manera provocativa y restregándose contra los clientes como si fuera otra persona. Aquello no era comportamiento normal. Aquella no era mi dulce niña. Sin poder ignorarlo más,
Me acerqué a Alfredo y lo llamé para hablar en privado. Cuando él me atendió con su habitual aire tranquilo, no pude contener más la revuelta. «Alfredo, mira cómo se está comportando. Tú sabes que ella no es así cuando está normal. Tienes que decirme qué está pasando». Él cruzó los brazos, desvió la mirada y respondió con frialdad. «No me vengas con tus falacias. Victoria, ya hablamos sobre esto». «Sí, ya, pero tú no me respondiste bien. Y ahora tengo que contarte algo muy serio. Te vi en su cuarto por la madrugada. Y no fue solo una vez, Alfredo. Te vi encendiendo velas, susurrando junto a la cama de ella, haciendo... yo qué sé. Y ahora tienes que decirme la verdad». Él no respondió. Solo se quedó mirándome con los ojos sombríos, como si estuviera calculando algo. «Si no me dices la verdad ahora, iré directo a la policía. No me importa cuánto tiempo llevemos juntos. No me importa nada más. Quiero la verdad, Alfredo. Estás metiendo a mi nieta en esto». El silencio que vino después me dio más miedo que cualquier respuesta. La leve sonrisa que surgió en los labios de él me erizó entera. Algo en esa expresión decía que él sabía exactamente lo que estaba haciendo y no se arrepentía. Fue entonces cuando él me reveló la verdad, una verdad tan oscura que mi mente tardó en creer lo que estaba escuchando de la boca de alguien a quien amé. «Ofrecí a Mayara a una entidad, Victoria», dijo Alfredo con la voz baja, casi como un susurro, pero que para mí sonó como un trueno. «Una entidad antigua, que necesitaba un cuerpo joven para poder experimentar sensaciones humanas, para beber bebidas alcohólicas, fumar, comer, sentir placer carnal. Esa entidad, ella puede sentir todo eso a través de Mayara». Me quedé helada. Sentí mis piernas fallar. Todo comenzó a girar. Me apoyé en la pared más cercana y pregunté, con la voz embargada: «¿Pero por qué, Alfredo? ¿Por qué hiciste eso con mi nieta?». Dije, espantada, temblando toda. Él bajó los ojos. Por un instante, parecía avergonzado, pero lo que dijo después me quitó cualquier esperanza de humanidad en él. «Tenía cáncer, un tumor agresivo. El médico me dio pocos meses de vida. Fui al templo, pedí ayuda, y la entidad me respondió. A cambio de mi cura, él pidió algo precioso, la juventud de alguien puro, alguien que pudiera soportar su presencia. Él eligió a Mayara». Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero ni siquiera podía limpiarlas. Mi garganta se apretaba, y el corazón parecía latir fuera del pecho. «Pero, ¿ella? ¿Justo ella?», murmuré sin fuerzas. «¿No pensaste en lo que estabas haciendo? La criamos juntos, Alfredo. ¿No la amabas?». Él respiró hondo, desvió la mirada. «Sí la amo». Pero la entidad prometió que no tomaría el cuerpo de ella todo el tiempo, que los dos vivirían, compartirían. Ella viviría también, tendría sus momentos, solo compartirían el mismo cuerpo. Mi mundo se derrumbó. No sabía si gritar, si llorar, si salir corriendo o si atacarlo allí mismo. Mis manos temblaban. Mis rodillas amenazaban con hacerme caer. Y el rostro de Mayara, tan feliz, inocente, gentil, venía a mi mente como un puñal en el pecho. ¿Cómo pudo? En ese instante, miré hacia el salón del bar y allí estaba ella, mi nieta, riendo alto, carcajeándose de una manera distorsionada, bailando con movimientos exagerados, restregándose contra extraños, bebiendo directamente de la botella como si no hubiera mañana. Su mirada estaba distante, ausente, y en esa mirada supe, aquella ya no era solo Mayara. Y entonces, como un flash, recordé a ella esa mañana, sentada conmigo en la mesa, diciendo que estaba cansada, que sentía dolores, que aparecían hematomas en su cuerpo. Ella lloró conmigo y dijo que tenía miedo, que fingía dormir cuando Alfredo aparecía por la madrugada. Ella estaba sufriendo, y yo también. Pero ahora sabía por qué, y saber era peor que imaginar. Pasé días enteros digiriendo lo que Alfredo me contó, o intentando, al menos. Era difícil dormir, comer,
o siquiera mirarlo sin sentir un escalofrío en la espalda. Mi corazón pesaba como si estuviera cubierto de plomo. No le conté nada a Mayara. No tuve valor. No quería aterrorizarla. No quería que ella cargara con ese horror. Pero en el fondo, no sabía qué hacer. Me sentí con las manos atadas, sofocada, como si viviera en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Podría Alfredo revertir la ofrenda a la entidad? Pensé en todo, pero no tenía respuesta alguna. Solo una culpa aplastante creciendo dentro de mí cada día. Y ver a mi nieta, tan dulce, tan llena de sueños, transformándose. Eso me destruía. Veía cómo se perdía como si fuera un títere en manos invisibles. Ella, tan joven, comportándose como una prostituta en las noches del bar, siendo tocada por hombres viejos, entregándose sin conciencia, carcajeándose sin alma, bebiendo y fumando hasta el límite. Era la entidad, yo sabía. Pero aún así, dolía verlo. En los días en que ella estaba en sí, cuando la entidad salía o se dormía dentro de ella, Mayara sufría. Era visible. Se sentía exhausta, deprimida, abatida. Perdía el apetito. Tenía dolores de cabeza terribles. Dolores en el cuerpo que apenas la dejaban levantarse. Varias veces se arrastraba hasta mí y con ojos tristes decía en voz baja: «Abuela, ¿vamos al médico conmigo? Creo que estoy enferma». Y yo, aún sabiendo la verdad, aún con el pecho explotando de culpa, la llevaba. Intentaba ayudar como podía. Escuchaba a los médicos decir que ella no tenía nada, que era todo psicológico, que tal vez fuera depresión. La encaminaban a psiquiatras, le recetaban medicamentos, pero nada funcionaba, porque la enfermedad de ella era en el alma. La entidad estaba chupando su energía vital, un poco cada noche, y por la noche ella era llevada a la calle. Y yo asistía a todo sin poder impedirlo. Me sentía una cobarde. Años pasaron así, y yo seguí callada, no hice nada. Y la culpa se fue acumulando hasta volverse parte de mí, hasta que un día Mayara enfermó de verdad. Contrajo tuberculosis, su cuerpo, ya frágil y consumido, no aguantó. Se marchitó ante mis ojos, gimiendo de dolor en la cama, piel y hueso, ojos hundidos, casi irreconocible. Y entonces, ella partió. Mi nieta murió. Y con ella, una parte de mi alma también murió. Cargo con ese peso hasta hoy. La culpa me quema el pecho, me consume, me atormenta. Fui cómplice. No la protegí. No grité por auxilio. No la salvé. Y me arrepiento. Todos los días de mi vida. A veces me pregunto si mi silencio no fue tan cruel como la ofrenda de Alfredo. Un día no soporté más. Fui hasta el templo donde todo había comenzado. Ese lugar apestaba a dolor, a sangre seca, a maldición. Entré allí con un galón de gasolina. Rompí todo lo que pude con mis propias manos, imágenes, velas, bancos, amuletos, y entonces le prendí fuego. Vi las llamas subir, vi ese lugar arder hasta el último pedazo. Ya no quería tener ninguna conexión con eso, ni siquiera indirectamente. ¿Y Alfredo? Alfredo recibió lo que pidió. La entidad cumplió la promesa, le dio la cura. Pero hoy es él quien se está marchitando. La enfermedad regresó, pero de forma más cruel, más lenta. Su piel se pudre en vida, y todos los días miro a los ojos de él y digo: estás pagando por todo lo que le hiciste a mi nieta. A veces me pregunto, ¿también tengo culpa? ¿Merezco el perdón de Dios? ¿Me perdonará por no haber salvado a la única persona que me quedaba en este mundo? Solo sé que desde la muerte de Mayara, mi alma también va muriendo. Un poco más, con cada amanecer. ¿Te gustó la historia? Sigue por aquí. Dejaré más relatos como este en tu pantalla final. Solo haz clic y mira. Y no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar un hola para ayudar con el engagement. Responderé a todos. Me alegra mucho saber que te gusta acompañarnos. Hasta el próximo video.